Toda Córdoba y el país con las repercusiones y el enlutamiento por lo que pasó con Catalina Gutiérrez, esta joven de 21 años, estudiante de arquitectura, que mencionábamos recién, ¿no? Toda la historia, cómo se fue descubriendo este hecho macabro, que todavía insisten en investigarlo como homicidio, cuando se trata, y está todo a la vista, de que fue un femicidio, ¿no? Mediando la violencia de género, los golpes, el maltrato. Se encontraron marcas en el cuello de Catalina Gutiérrez, se encontraron quemaduras en su cuerpo, terminó siendo asfixiada por inhalación de monóxido de carbono, después de haber intentado prender fuego el auto, el vehículo en el que fue hallada en barrio Ampliación Kennedy, en la ciudad de Córdoba capital. Una serie sucesiva y determinada de violencias que hacen catalogar esto como un femicidio, claramente, no como un homicidio culposo o doloso. Lo cierto es que la agrupación Ni Una Menos está con nosotros en nuestro móvil para analizar, para ver de alguna manera cómo siguen sucediendo estos hechos, a pesar de las luchas, a pesar de levantar, ¿no? La mano para decir basta, y esto lamentablemente sigue ocurriendo una y otra vez. Los femicidios no paran, las violencias tampoco. Paloma Escudero, integrante del Ni Una Menos, está con nuestro móvil. Marce, adelante. Hola, Paloma. Muchísimas gracias, Pauli, y qué extraño, ¿no? Porque es femicidio para el femicida, para el que se apropia de la palabra y se apropia de esa dueñidad del otro, y no para la justicia, que sigue teniendo claros visos patriarcales para seguir catalogándola como homicidio, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, que no es menor, porque sea algo que nos apropie, que nos convoca inicialmente, es la palabra, es lo que la justicia muestra, ¿no? La justicia deja el desnudo una vez más. Bueno, con Paloma vamos a estar reflexionando de eso, del hecho en sí, que es tristísimo, que esa dueñidad sigue haciendo de que el patriarcado dé una noticia cada 29 horas promedio de un femicidio. Sí, buenos días Pauli, buenos días a todos. Sí, la verdad es que es un hecho lamentable, tristísimo, cómo se está tomando desde la justicia, como vos recién señalabas, Pauli, el observatorio, ahora que sí nos ven, dijo ahora para el conteo desde el 1 de enero al 30 de junio que hubo 120 femicidios en el país. Un femicidio cada 36 horas aproximadamente. Es una locura seguir viviendo esto. Me parece importante también remarcar lo particular de este hecho, que una vez más es una persona cercana. Y por ahí, a diferencia de otros casos, no estamos hablando de una pareja, sino de un amigo. Y de todo lo que ronda alrededor de este caso. La intención de Catalina de ir a juntarse con sus amigos, a pasar un buen rato, ir a jugar el bowling, algo distendido, y que esta persona, este femicida, interrumpa con ese ir a pasar un buen rato y la termine matando. Y de las formas más crueles que hay. Un amigo, un compañero de facultad, como señaló su papá, una persona que frecuentaba su casa y demás, es quien la mata. Entonces, estamos hablando una vez más de que son los entornos cercanos, la mayor parte de los casos, más o menos casi un 50% de los casos ocurre en los ámbitos cercanos. ¿Paló? Muchas veces, sí. Perdón, no, para nada. Me parece importantísimo lo que estás diciendo y lo que estás reflejando, porque muchas veces, incluso el propio padre, uno no se imagina el dolor que está atravesando esa familia, que indignado se refirió al detenido, al femicida, como un enfermo mental, ¿no? Con todo el dolor que tiene y que uno supone que tiene esa familia. Pero lo que vos decís, Palo, es muy importante, porque con todo el respeto de la persona con algún trastorno mental, con alguna enfermedad psiquiátrica, esta persona no tiene nada que ver con eso. Es una persona del entorno, es un compañero, es un amigo, es un estudiante de arquitectura. Digo, no necesariamente se relaciona siempre el femicida con una monstruosidad, sino que no nos damos cuenta que está entre nosotros, ¿no?
Exactamente, en la misma euforia, en el dolor, en la bronca, en la impotencia. Muchas veces se los caratula, se los nombra como enfermos, como monstruos, como si no fueran una parte más de la sociedad. Como nosotros siempre decimos, son hijos sanos del patriarcado, son parte de esta sociedad patriarcal que nos violenta, que nos tiene como enemigas a las mujeres, sobre todo a las disidencias, y que no hace más que fomentar el odio, la bronca, y terminar en casos de femicidios como es este. Sin embargo, en el mismo observatorio, de ahora que sí nos ven, salió reflejado que hubo 122 intentos de femicidio. Entonces estamos hablando de que la problemática es mucho más grande de los números o las cifras. También tenemos un gobierno que lamentablemente está desmantelando todas las políticas públicas que tienen que ver con el prevenir, con el estar, con el proteger, con el cuidar, con el acompañar a las víctimas de violencias de género, y eso es un paso atrás muy grande, es retroceder años luz. Que la línea 144 hoy en día no esté funcionando, que es la línea, para quienes no saben, donde se atienden las violencias a nivel nacional, una línea gratuita para atender esos casos y poder hacer un seguimiento, un acompañamiento, es sumamente ¿No funciona, Palo, o tiene menos gente? Primero empezó con reducción del personal y de a poco se está desmantelando. Así con todos los espacios, todas las políticas públicas. O sea, hay pocas franjas horarias por allí que puedan llamar y consultar. Exactamente, y no solo eso, sino que después, ¿a dónde derivamos? ¿Quién sigue esas denuncias, esos llamados? ¿A dónde? ¿Quién los resguarda? ¿Qué políticas de prevención para estas situaciones vamos a tener si no tenemos un Ministerio de la Mujer y Diversidades? Son políticas públicas que lamentablemente se toman muy al pasar, no se les da la importancia que debería darse, pero bueno, acá mismo, hoy en día en Córdoba, y puntualmente en la ciudad, por lo que nos refiere como el lugar que significa dentro de la provincia, tuvimos hace muy poquito un intento de femicidio y hoy en día estamos hablando de un femicidio en la provincia. Entonces, tenemos ambas partes y lo que implica y nos refleja la misma realidad, la magnitud del problema. Palo, es muy difícil encontrar tips, porque, a ver, muchas de las veces uno piensa en el asesino, que puede llegar a tener determinadas características, que da anuncios, que violenta al otro, que lo toma en un sentido de pertenencia. En otros de los casos no da indicios como este. No, y el problema también es que en estos casos donde todavía es bastante tabú hablar de las violencias o identificarlas, es muy difícil identificar cuestiones de acoso, de violencia. Hoy en día ya con el diario del lunes, con lo que sucedió con el femicidio, empiezan a salir ciertos rumores de cómo él la perseguía o estaba, por así decirlo, obsesionado con ella, pero son cuestiones que las tenemos muy naturalizadas, muy arraigadas por esta misma sociedad patriarcal. Son cosas que se pasan por alto, que lamentablemente las mujeres empezamos a acostumbrarnos a eso. Durante mucho tiempo se habló del acoso callejero, hoy en día se entiende a ese acoso callejero como no un piropo, sino como realmente una situación de acoso, pero hay otras microviolencias que son más difíciles de detectarlas y que aún así hay un gran problema que es la justicia, el erradicar las denuncias, que esas denuncias continúen, que se lleven adelante, que haya un acompañamiento de esas víctimas, a esas personas que se animan a hablar, y que eso es fundamental para que esto cambie. La justicia no puede estar a estas alturas y con todos los indicios que hay en este caso, su cuerpo está hablando, la sociedad está hablando, su familia está hablando, sus compañeros también, el femicida lo dijo, lo aceptó. Y sin embargo, todavía no se caratula como femicidio, está en duda. Y bueno, y ahí nos preguntamos,
cuáles son los discursos en esta sociedad o cuáles son los mandatos en esta sociedad que hacen que todavía estemos viendo si es o no un feminicidio cuando a las claras sí lo es. Y las diferencias que hay, ¿no?, al respecto de la condena y lo que significa, por qué la insistencia en que se rotule, se catalogue como femicidio, porque el femicidio siempre es homicidio, porque es la muerte de una persona a manos de otra. Lo que caracteriza el femicidio es la violencia de género, ¿no? Un homicidio mediado por violencia de género, por diferencias de contextura física y un montón de cosas que en este caso está probado y que tiene otra pena, Palo. Son diferentes penas, ¿no es cierto? Creo que es de 22 a 26 la pena por femicidio, que dista mucho a la de homicidio simple. Exactamente, y también saber la lucha que lleva atrás el poder tener la carátula de femicidio, lo que implica esto para los movimientos transfeministas. Fue un paso muy importante para nosotros y muy necesario, porque realmente necesitamos que se entienda a estos homicidios como crímenes de odio. Eso es lo que son. Son homicidios con un odio de una misma sociedad patriarcal que es simplemente la violencia y el, como trascendió, el te quiero para mí y nada más, que son, de nuevo, como digo, son palabras, frases que las tenemos muy arraigadas, que todavía están naturalizadas. Y que de a poco carátulas como el femicidio, hablar de violencia de género, tener ministerios para esto, tener políticas públicas, las líneas de atención a las violencias, son pasos muy importantes para que esto deje de ser naturalizado, Palo, deje de ser normalizado. En Río Cuarto, ¿a dónde tenemos cómo recurrir si vivimos una situación de violencia de género, un intento de femicidio, alguien de nuestro entorno a quien queremos ayudar? Sí, nosotros recibimos como movimiento muchas mujeres que de a poco se animan a querer hacer ese primer paso hacia la justicia. Tenemos la Subsecretaría de Mujeres y Diversidades que atienden y acompañan en estos procesos previos a erradicar la denuncia y después las denuncias, una vez que ya están en el foro judicial, pasan a ser acompañadas o supervisadas. Pero también no vamos a ser hipócritas como sociedad y sobre todo como movimientos que vivimos esto en carne propia, de que se necesita todavía esta concientización, que la justicia, los medios y en estos casos tan importantes se tomen como femicidio, que se alerte a las víctimas a estar muertas, que las maten, que no llegue a ocurrir casos más graves, que se empiece a identificar desde antes estas microviolencias y que puedan recibir un acompañamiento, un asesoramiento como debe ser, que se pueda salir antes de estos circuitos, de estos círculos viciosos de violencia en los que los tienen los agresores. Gracias, Paloma. Muchas gracias a vos, Pauli. Gracias, Marcia. Hasta luego. Hasta luego, Pauli. Gracias. Paloma Escudero, integrante del Ni Una Menos. Vamos a la pausa en Punta la M y ya continuamos.